Muy buenas tardes, siendo las 14 horas del día 13 de septiembre, vamos a dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, por lo cual solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia y verificación del quórum. Con mucho gusto, comisionado presidente. Señoras comisionadas, buenas tardes. Buenas tardes. Como lo instruye el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias. Muchas gracias. Pido a los presentes ponernos de pie. Al existir el quórum y siendo las 14 horas en punto del día 13 de septiembre del año 2017, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento, por favor. Muchas gracias. Solicito al secretario ejecutivo que dé lectura al orden del día. Con su venia, comisionado presidente, el orden del día preparado para esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 5 de septiembre del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión DAI diagonal 1072 diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jonuta, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1081 diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1117 diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1120 diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra de la Universidad Politécnica del Golfo de México. Recurso de revisión DAI diagonal 1126 diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1129 diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1135 diagonal 2017, ponencia 1, y su acumulado 1138 de la misma serie, promovida en contra de la Secretaría de Contraloría. Recurso de revisión DAI diagonal 1144 diagonal 2017, ponencia 1, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Y por último, recurso de revisión DAI diagonal 1243 diagonal 2017, ponencia 1, promovida en contra de la Secretaría de Desarrollo Social. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate, Gracias. relativo a la discusión y aprobación en su caso, de los siguientes proyectos de resolución. De recurso de revisión DAI diagonal 1088 diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión DAI diagonal 1118 diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Recurso de revisión DAI diagonal 1136 diagonal 2017, ponencia 2, promovida en contra de la Secretaría de Contraloría. Recurso de revisión DAI diagonal 1139 diagonal 2017, ponencia 2, promovida en contra de la Secretaría de Contraloría. Recurso de revisión DAI diagonal 1145 diagonal 2017, ponencia 2, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1154 diagonal 2017, ponencia 2, promovida en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión DAI diagonal 1199 diagonal 2017, ponencia 2, promovida en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1202 diagonal 2017, ponencia 2, promovida en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1205 diagonal 2017, ponencia 2, promovida en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1214 diagonal 2017, ponencia 2, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Centla, Tabasco. Y por último, el recurso de revisión DAI diagonal 1231 diagonal 2017, ponencia 2, promovida en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos, relativo a la discusión y aprobación en su caso los siguientes proyectos de resolución. Del procedimiento administrativo de responsabilidad derivado del recurso de revisión diagonal 611, diagonal 2014, instaurado en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Recurso de revisión DAI, diagonal 1077, diagonal 2017, ponencia 3,
promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. Recurso de revisión DAI, diagonal 1134, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1152, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. Recurso de revisión DAI, diagonal 1158, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Recurso de revisión DAI, diagonal 1200, diagonal 2017, ponencia 3, y sus acumulados 1206, 1209 y 1212 de la misma serie, promovidos en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1203, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1215, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Social. Recurso de revisión DAI, diagonal 1218, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Y por último, el recurso de revisión DAI, diagonal 1232, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Como punto número 8, tenemos análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo que contiene las modificaciones al padrón de sujetos obligados en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como las tablas de aplicabilidad de los sujetos obligados en el Estado de Tabasco. Como punto número 9, tenemos análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo que contiene la designación del comisionado presidente Jesús Manuel Arraiz de los Santos para que integre y presida el Secretariado Técnico Local para los ejercicios de gobierno abierto en el Estado de Tabasco. Como punto número 10, tenemos análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo que contiene la suspensión de plazos y términos procesales correspondiente al día 8 de septiembre del año en curso, con motivo del movimiento sísmico que se presentó recientemente en la entidad. Como punto número 11, tenemos análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo por el cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Manual de Normas Presupuestarias del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto número 12, tenemos asuntos generales y como punto número 13, clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Secretario, únicamente que quede constancia en autos que los recursos de revisión 1200, 1206, 1209 y 1212 acumulados se retiran del orden del día de la ponencia 3 para mejor proveer. Y por otra parte, de acuerdo con el artículo 47, fracción 12ª y el 9º del reglamento de este órgano garante, un servidor se excusa de conocer del recurso de revisión DAI 1231-2017, la ponencia 2, en contra de la Universidad Juárez Autónoma del Estado de Tabasco. Una vez hecho estas precisiones, le solicito, secretario ejecutivo, que someta a consideración de este honorable pleno el orden del día que acaba de dar a conocer. Con mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión con las debidas referencias que han sido hechas por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el cuarto, y que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de sesión ordinaria celebrada el día 5 de septiembre del año 2017, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa de su lectura y con ello la aprobación del acta que se señala, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta referida. Con su venia, comisionado presidente, en votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referido por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y con ello el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 5 de septiembre del año en curso con 3 votos a favor. Pasamos al desahogo del punto 5º del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Honorable comisionada, se le concede el uso de la voz para que realice las propuestas de resolución correspondientes. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Comisionada Leida, un gusto verla. Buenas tardes, comisionada Tere. Agradezco la presencia de los asistentes
especial quiero agradecer la presencia de un compañero de trabajo antiguo, mucho tiempo conocido, y que había dejado de verlo. Se encuentra con nosotros el licenciado Gustavo y también el licenciado Rutilio, titular de la unidad de Cedesol. A los dos, bienvenidos. Y bueno, tenemos la titular de la unidad también del municipio de Centro. Mari Carmen. Y medios de comunicación que se encuentran con nosotros. Gracias, compañeros de aquí del instituto. Roger, también buenas tardes. Presento a consideración del Pleno 9 proyectos de resolución de 10 recursos, porque tengo un acumulado de 10 recursos de revisión, que en su momento fueron turnados a sus oficinas y después de haber escuchado sus comentarios, opiniones sobre ellos, presento el proyecto final de cada uno de los recursos. El primer recurso que presento a consideración es el recurso 1072-2017, que fue interpuesto por una persona en contra del Ayuntamiento del municipio de Jonuta, Tabasco. Textualmente requirió lo siguiente: justificación técnica para la construcción del proyecto anunciado como Casa del Artesano en el municipio de Jonuta, estudio de factibilidad técnica y económica, impacto ambiental y urbano. Asimismo, deberá proporcionar el proyecto ejecutivo, es decir, catálogo de conceptos, presupuesto base, propuestas de los licitantes y propuesta ganadora. Como podemos advertir, se trata de una petición extensa que abarca información relacionada con un proyecto denominado Casa del Artesano en ese municipio de Jonuta, Tabasco. El sujeto obligado, a través de la unidad de transparencia, emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le hizo saber al particular que la información constaba inicialmente de 140,000 hojas y que evidentemente requerirían de un tiempo para su procesamiento, para su digitalización. En ese mismo punto del acuerdo señaló que era posible la consulta directa de la información. Y todos sabemos que por consulta directa se entiende al hecho de que el particular, el solicitante, acuda directamente a las instalaciones de la unidad de transparencia y revise directamente la información de su interés. En otro punto del acuerdo señaló que en virtud de que la información contenía posibles datos personales, tendría que pagar la reproducción de la información para poder ser entregada en versión pública. Y ahí señaló que la información constaba de 1,500 hojas y que esto implicaba un importe de 1,200 pesos de acuerdo a lo que señalaba la Ley de Hacienda Municipal. Como podemos advertir, ya tenemos dos cantidades distintas de que consta la información. Inicialmente señala 140,000, que es un gran número de hojas, y posteriormente señala que son 1,500. Y también señala que dentro de esta información posiblemente exista información confidencial, sin haber sometido a consideración del comité esta clasificación de la información. Por lo tanto, es evidente que se cambió la naturaleza de la reproducción de la información y no existe un motivo justificado que sustente este cambio de determinación, tal como lo mandata el artículo 139 de nuestra Ley de Transparencia Local. El particular evidentemente se inconforma por esta razón, alegando de que se le niegan a entregar la información argumentando cobros excesivos y por ello no está de acuerdo. Evidentemente le asiste la razón al particular. La naturaleza de la información es parcialmente pública, evidentemente pudiera contener datos que debieran ser restringidos a la difusión si no se cuenta con la autorización del particular. Puede ser que dentro de esta información, como puede ser la propuesta ganadora, vengan datos de la persona física, que pueden ser su clave, su registro federal de contribuyentes o la CURP, mejor conocida como la clave única de registro de la población, y no se tenga la autorización y por esa razón el comité tenga que pronunciarse sobre ello, pero no se dijo en el acuerdo de respuesta. Por lo tanto, se revoca la actuación del sujeto obligado precisamente porque están obligados a dotar de certeza y definitividad a los acuerdos que le notifiquen a los particulares. Y en el caso, pues no tenemos esta situación. En el proyecto se le hace saber el mecanismo que deberá implementar al interior del sujeto obligado para dar cumplimiento a esta petición de información. En el recurso 1081-2017, quien dijo llamarse Porfirio Díaz Mori, requirió al H. Congreso del Estado de Tabasco lo siguiente:
solicito en versión pública copia de las actuaciones efectuadas con motivo de los procedimientos iniciados en contra de una exconsejera electoral. Por cuestiones de que al parecer se encuentra en trámite estos procedimientos, no daré a conocer el nombre de la persona a efectos de evitar afectación a la presunción de inocencia. Bien, la Unidad de Transparencia emitió un acuerdo de disponibilidad al que adjuntó un oficio asignado por el secretario del Congreso del Estado, quien precisó que no se cuenta con la información. Hemos dicho en reiteradas sesiones que esta forma de responder no dota de definitividad a las respuestas, porque el decir que no se cuenta, ¿qué significa? No cuento en este momento con la información. ¿Por qué razón? Porque se me extravió, porque la tiene otra dependencia, porque no se generó, porque no la recibí. En fin, puede surgir un sinnúmero de posibilidades y que definitivamente no permite tener certeza si existe o no existe la información, que finalmente es lo que requiere el particular. Lógicamente se inconforma el solicitante y alude de que no es posible que le den este tipo de respuestas, sobre todo porque él ya formuló una solicitud similar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, quien le precisó que sí inició 3 procedimientos administrativos y que en su momento fueron turnados al Congreso del Estado. Para tal efecto, anexa la respuesta que en su momento le proporcionó el Instituto Electoral. Durante la substanciación del recurso de revisión, el sujeto obligado compareció ante la ponencia y emitió un nuevo acuerdo de disponibilidad en el que hace saber que nuevamente se le requirió la información al secretario del Congreso del Estado, quien le dio vista precisamente con esta prueba que ofreció el particular, y el secretario del Congreso señala que efectivamente, después de haber hecho una búsqueda de la información en sus archivos, encontró que en el año 2013 recibió por parte del Instituto Electoral estos procedimientos administrativos. En suma, son 3, 2 acumulados y 1 individual. Y que en su momento se sometió a la consideración de la mesa directiva del Congreso, en la que como correspondencia, y se turnó para conocimiento y resolución a varias comisiones, como son la Comisión de Justicia y Gran Jurado, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la Comisión Electoral, inclusive a la primera Comisión Inspectora de Hacienda. Todo ello relacionado con la compra del inmueble del Instituto Electoral. Por tal motivo, a ellos les quedó la información que en su momento proporcionó el Instituto Electoral. Recordemos que lo peticionado fue las actuaciones realizadas por el Congreso, no las actuaciones del Instituto Electoral. En ese tenor es evidente que se debió haber buscado la información en esas comisiones y, sin embargo, dentro de las actuaciones remitidas por el Congreso del Estado únicamente se encuentra el pronunciamiento del secretario del Congreso de que se remitieron a aquellas comisiones, pero no se les pidió la información para que la buscaran precisamente a esas instancias del Congreso, y por lo tanto es evidente que no se atendió debidamente esta solicitud de información y por ello se revoca esta actuación del sujeto obligado para efecto de que se realice la búsqueda en las comisiones antes precisadas y de advertir que esas actuaciones contienen datos personales, pues obvio que se tendrá que convocar al Comité de Transparencia para que se realice el proceso de clasificación que ya hemos mencionado en varias ocasiones en este pleno. Bien, el siguiente recurso es el 1117-2017 y que fue interpuesto por quien dijo llamarse Juan Hernández Hernández en contra del municipio de Tenosique, Tabasco. Esta persona requirió conocer el monto económico total asignado en obra pública, renta de maquinaria y otros servicios a Luis Miguel Piña Moreno en el año 2016 y 2017. Desglosado por tipo de servicio y o contrato. El sujeto obligado, a través de la unidad, emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le hizo saber al particular que previamente a esta solicitud ya había contestado otras solicitudes similares y que contenían lo requerido por el particular. Por tal motivo, le proporcionó unas ligas electrónicas en donde podría obtener la información de su interés. El particular se inconformó porque considera que lo que se le proporcionó no corresponde con lo que él requirió. En ese tenor, la ponencia a mi cargo procedió a revisar cada una de las ligas proporcionadas por el sujeto obligado y encontramos que efectivamente están relacionadas con el pedimento informativo.
Así tenemos que fueron 3 solicitudes que nos dieron las ligas electrónicas y encontramos en una de ellas información relacionada con la renta de maquinaria, donde se le pidió al Ayuntamiento de Tenosique información sobre las facturas de la renta de maquinaria de los años 2016 y 2017. Respecto del 2016, advertimos que efectivamente a este prestador de servicio rentó maquinaria, tractor y retroexcavadora al Ayuntamiento y aparecen las facturas testadas. Al revisar las facturas, la versión pública de estas facturas, advertimos que no se ajustan a lo que mandatan los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de la información. Además, se testaron datos esta prestador de servicio tiene está dado de alta como persona física y como persona jurídica colectiva, pero es el mismo prestador porque al final viene su nombre. Y como persona física se testaba adecuadamente sus datos que lo podían identificar, como son el registro federal de contribuyente, inclusive la CURP. Pero en el caso de la persona jurídica colectiva de este prestador de servicio, se testó su RFC y ya hemos visto que ese dato es un dato netamente público. Y sin embargo, el Comité de Transparencia lo ordenó que se testara de manera inadecuada. Y respecto de 2017, no hubo pronunciamiento en esa solicitud. Entonces, tenemos que las facturas no estaban testadas de acuerdo a los lineamientos y faltó pronunciamiento el año 2017. En cuanto a obra pública, el sujeto obligado remitió a 2 respuestas y advertimos que en una alude al año 2016 y en la otra 2017. Y en cuanto a 2016, aparece el listado de obras públicas en las que participó este contratista o este prestador de servicios y se adapta y se ajusta al requerimiento informativo, por lo que hace la 2016 es correcta la información. Y en cuanto al año 2017, el sujeto obligado dijo que en lo que va del año no se ha suscrito contrato alguno en relación a obra pública, por lo tanto no se ha generado información, también está correcta esta respuesta otorgada. Sin embargo, respecto de otros servicios, no hubo pronunciamiento del sujeto obligado. En ese tenor, se revoca la actuación del sujeto obligado para efectos de que atienda los lineamientos señalados en esta resolución y de manera eficaz se atienda el requerimiento informativo. En el recurso DAI 1120-2017, quien dijo llamarse Benito Juárez, requirió a la Universidad Politécnica del Golfo de México lo siguiente: requiero las calificaciones de todos los cuatrimestres o semestres, en su caso, cursados en esa institución por el alumno, y nosotros nos damos a conocer el nombre del alumno precisamente por ser un dato personal del que se carece de la autorización para su difusión. Esta es una solicitud que ha sido muy similar, que ha sido resuelta por la comisionada Leida, me parece que también hay algún asunto del comisionado Manuel. Y al igual que en esos asuntos, la unidad de transparencia convocó a su comité de transparencia. El comité de transparencia confirmó la clasificación de la información como confidencial porque se trata de información relativa a calificaciones de un tercero del que se carece de la autorización correspondiente. Y al no tenerse este consentimiento, pues es inevitable negar la información, precisamente por no contar con el consentimiento. Por tal motivo, el sujeto obligado emitió un acuerdo de negativa de información por ser confidencial y al revisar este procedimiento desplegado por el sujeto obligado, advertimos que se ajustó precisamente al marco jurídico aplicable en la materia y por ello se confirma la actuación de este sujeto obligado. En el recurso 1126-2017, quien dijo llamarse José Luis Cornelio Sosa, requirió al Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco lo siguiente: solicito el número de elementos que fueron despedidos por no haber pasado los exámenes de control y confianza aplicados a la Policía Municipal durante el periodo del año 2012 al 2017, desglosado por año y monto pagado por despido a cada uno de ellos. El sujeto obligado, a través de la unidad de transparencia, emitió un acuerdo de incompetencia que fue avalado precisamente por el Comité de Transparencia del propio sujeto obligado, precisando, externando su posición en el sentido de no tener competencia por no tener policía municipal bajo su mando.
El particular se inconformó porque considera que este ayuntamiento forma parte del Sistema Estatal de Seguridad Pública, por lo que debe tener información al respecto. Y por ello considera que se le negó la información. Durante la substanciación del recurso de revisión, compareció a la ponencia el sujeto obligado, emitió su informe de pruebas y alegatos y anexó como prueba precisamente un acuerdo complementario de incompetencia, en donde ratificó su postura inicial y precisó que el sujeto obligado que podía poseer la información requerida por el particular se trataba de la Secretaría de Seguridad Pública. En ese tenor, analizamos la actuación desplegada por el sujeto obligado, advertimos que su actuación se ajustó a lo que mandata nuestra ley de transparencia y precisamente con claridad se pronunció en el sentido de no tener competencia. Y en ese sentido se sobresee la actuación del sujeto obligado, este recurso de revisión. En el recurso 1129-2017, quien dijo llamarse Fortuna Jiménez Noriega, requirió al municipio de Emiliano Zapata lo siguiente: copia en versión electrónica de los montos a que ascienden los laudos laborales que tiene el día de hoy ese ayuntamiento. El sujeto obligado no proporcionó respuesta alguna. El particular se inconforma precisamente con esta omisión y durante la sustanciación del recurso de revisión tampoco compareció el sujeto obligado. Procedimos a analizar el historial de reporte de recursos de revisión del sistema Infomex, que es un sistema informático que administra esta institución, y advertimos que efectivamente no existe constancia alguna de que el sujeto obligado hubiera atendido esta petición, por lo tanto se declara fundado el agravio vertido por el particular. Analizamos la naturaleza de la información y advertimos que es información pública. El particular está requiriendo montos a los que ascienden los laudos laborales. Y al hablar en plural, no está pidiendo una sola cantidad, un monto total. Está pidiendo información por cada laudo laboral dictado en contra del sujeto obligado. En ese tenor, se hace el estudio de la naturaleza de la información, se le hace saber al sujeto obligado que deberá realizar la búsqueda de la información en el área competente y entregarle ese dato numérico al particular. Por lo tanto, es fundado este recurso de revisión. En el recurso de revisión 1135-2017 y su acumulado 1138-2017, quien dijo llamarse Sara Hernández, requirió a la Secretaría de Contraloría lo siguiente: copia en versión electrónica de todos y cada uno de los oficios suscritos en el ejercicio de sus funciones, atribuciones y facultades por la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Contraloría durante los años 2013 al 2016 y del 1 de enero al 30 de abril del año 2017. En el segundo recurso es una solicitud similar, varía la naturaleza informativa porque requirió todas y cada una de las circulares suscritas precisamente por la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información del mismo periodo. Es decir, en un recurso son oficios y en otro recurso son las circulares, emitidos ambos por la directora de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de este sujeto obligado. Bien, en ambos casos se dio el mismo tratamiento. El sujeto obligado primero emitió un acuerdo de prevención y le pidió al particular que clarificara su pedimento. Yo creo que la pregunta fue clara, fue específica, fue concreta. El particular se pronuncia, atiende la aclaración, sin embargo, y se admite a trámite esta petición. Posteriormente, el sujeto obligado solicita ampliación del plazo, porque considera que es mucha la información, y esta ampliación del plazo lo hizo conforme a la ley, es decir, fue debidamente aprobado por su comité de transparencia, y se ampliaron 5 días más, además de los 15 a que tenía derecho el sujeto obligado. Y ya en la respuesta terminal, es decir, ya en su acuerdo de disponibilidad señala que no puede proporcionarle la totalidad de la información porque la información rebasa su capacidad técnica sin precisar cuál es el número de la información, el volumen de la información, para que este órgano garante esté en aptitud de poder decidir si efectivamente ese número considerable de información realmente rebasaba su capacidad técnica. También en el acuerdo de disponibilidad, el sujeto obligado cambia la modalidad de reproducción de la información y señala que deberá hacer la consulta directa
ante el área correspondiente porque puede contener información confidencial o información reservada, sin haber hecho un análisis de la información. Evidentemente que en este asunto pues no se ajustó al procedimiento que mandata nuestra norma jurídica. ¿Y qué implica este procedimiento? Que para poder dar respuesta, el titular de la unidad debe tener en su posesión toda la información. En primer lugar, analizarla y con base en este análisis precisar, bien, fueron 500 oficios que giré en todos los 6 años. Preciso. De estos 500 oficios, porque también hay que decir el volumen de hojas. Un oficio puede constar de una sola hoja o puede tener 10 hojas, dependiendo de lo que se describe en el oficio. Son 500 oficios que implican 800 hojas. De estos 500 oficios, 300 contienen datos personales, 100 contienen reservados. Y con este análisis, darle vista al comité para que el comité, entonces, analice si tiene razón o no el área correspondiente de señalar que debe ser restringido, precisar qué datos deben ser testados. Y una vez hecho esto, ordenar que se elabore versión pública con la precisión de que el particular deberá efectuar el pago de la reproducción, porque eso sí está previsto en nuestra norma. La reproducción en versión pública genera un costo. Y de esa manera poder decirle al particular con toda seguridad, efectivamente, esto implica un costo porque hay información reservada o confidencial. Pero nada de esto sucedió en el asunto, por lo tanto es evidente que la actuación realizada no se ajusta al marco jurídico y por ello se revoca y en este proyecto se le hace saber al sujeto obligado de qué manera va a actuar para efectos de atender estos dos requerimientos de información. En el recurso 1144-2017, quien dijo llamarse Salvador Hernández Hernández, requirió al municipio de Tenosique, Tabasco, lo siguiente: copia de todos los permisos y licencias de construcción que haya otorgado ese ayuntamiento en el mes de julio de 2016. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que hizo saber que después de haber sometido a la consideración del Comité de Transparencia, proporciona la información requerida por el particular. Así tenemos que presentan varias licencias de construcción, mismas que aparecen testadas. Se advierte el acta del comité donde señala qué datos se testaron y advertimos que el testado de dicha información se ajusta a los lineamientos. Es decir, la información requerida referente a las licencias de construcción se encuentra ajustada a derecho. Sin embargo, no hubo pronunciamiento del sujeto obligado por lo que respecta a los permisos de construcción. Y el pedimento fue muy claro: quiero licencias y permisos. Puede ser que en ese periodo no se otorgó ningún permiso, pero hay que exponerlo, hay que decirlo. Lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo volvemos a reiterar. No podemos presumir que si yo no me pronuncio respecto de un tema, significa que el lector va a entender que no hay. No. Si yo no me pronuncio, significa incumplimiento a la atención de un pedimento de información. Tengo que pronunciarme con todas sus letras y decir: en el año 2016 no se otorgaron permiso de construcción a persona alguna. No es necesario votar búsqueda de información, no es necesario iniciar el procedimiento de inexistencia, porque el área correspondiente competente se pronunció en el sentido de que no se generó la información. Y es válido un acuerdo de disponibilidad en ese sentido, pero no hubo pronunciamiento. Entonces, en ese tenor, pues se revoca. No es modifica, sino que se revoca, porque evidentemente si hay algún permiso, tendrá que convocarse al Comité de Transparencia para efectos de que pues se pronuncie sobre la confirmación de la información como confidencial o como reservada en su caso. Me estoy perdiendo de algo, ¿verdad? O sea, no es posible. Es que el uso de las tecnologías de información te facilitan información a veces muy buena. Pues yo creo que quedé peor porque ya no entiendo menos. Ve la alegría de todos, ¿eh? Sí, por eso estoy viendo. Ya les voy a preguntar sobre los asuntos que estoy exponiendo, ¿eh? Cayó la quincena. Bueno, es una noticia, es una buena noticia. Ya la comparte. Bien. Y el último proyecto que les presento es el recurso 1243-2017, que fue interpuesto por quien dijo llamarse
Jonín o Jonín Rivera López en contra de la Secretaría de Desarrollo Social. Esta persona requirió copia en versión electrónica de la factura pagada a Adobe Home 8 AC por los servicios prestados a ese sujeto obligado durante el año 2014, 2015 y 2016. El sujeto obligado, a través de la Unidad de Transparencia, emitió un acuerdo de disponibilidad al que le adjuntó un oficio asignado por el área correspondiente, que es la Dirección de Administración, quien señaló que no cuenta con factura alguna. El particular se inconforma porque considera que se le niega la información requerida. Durante la substanciación del recurso de revisión, el sujeto obligado compareció, rindió su informe de pruebas y alegatos, inclusive emitió una nueva actuación, un informe complementario de, podemos decirle, de inexistencia, en donde se hizo la búsqueda, además de la Dirección de Administración en otras áreas. Sin embargo, en estos informes se advierte que las respuestas fueron uniformes, en el sentido de decir que no se cuenta con la información. Y que hemos dicho con esta palabra, no se cuenta, no es una respuesta definitiva. Si hubieran dicho, no se cuenta porque no se suscribió contrato alguno para algún servicio, es una respuesta definitiva. Entonces no se cuenta porque no hay contrato. Pero al decirme que no se cuenta solito, no permite tener certeza de qué fue lo que sucedió. Y además, si le denominamos a nuestro acuerdo como un acuerdo de inexistencia, pues tenemos que agotar el procedimiento de inexistencia previsto en nuestra norma. Y este procedimiento de inexistencia ha sido criterio de este Pleno, que implica la búsqueda exhaustiva en todos los titulares de las áreas que integran un sujeto obligado. Y en el caso, pues no está esta situación. En ese tenor se revoca la actuación del sujeto obligado para efectos de que se pronuncie expresamente respecto de si existe o no existe la información. En el entendido de que si el área correspondiente se pronuncia en el sentido de que no se ha suscrito contrato, no se suscribió en los años requeridos contrato alguno con esta persona jurídica y no se cuenta por esa razón con la factura, basta con que emita un acuerdo de disponibilidad y adjunte la respuesta del servidor público responsable. Pero si va en el sentido de declarar inexistencia, entonces tiene que agotar el procedimiento de búsqueda de la información en todas las áreas que integran este sujeto obligado. Y por ello, pues, se revoca esta actuación. Bien, comisionado presidente, concluye mi participación con la presentación de los asuntos de la ponencia a mi cargo. Gracias. Muchas gracias, comisionada. De no haber algún comentario con relación a los asuntos que acaba de presentar la titular de la ponencia 1, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este honorable Pleno los proyectos de resolución que han sido presentados. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación fueron aprobados con 3 votos a favor. Muchas gracias, secretario. Pasamos al siguiente punto, el sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia a cargo de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada. Con su venia, presidente, comisionada Tere Luna, Buenas tardes. todos quienes nos acompañan, buenas tardes. Buenas tardes. Me permito dar a conocer el sentido de 11 proyectos de la siguiente manera. Recurso de revisión 1088 en contra del ITAIP C sobre C. El 1118 en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte se revoca. El 1136 en contra de la Secretaría de Contraloría se revoca. El 1139 en contra de la Secretaría de Contraloría se revoca. El 1145 en contra del Ayuntamiento de Tenosique se revoca. El 1154 en contra de la Secretaría de Salud se revoca. El 1199 en contra del Colegio de Bachilleres se modifica. El 1202 en contra del Colegio de Bachilleres se confirma. El 1205 en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco se modifica. El 1214 en contra del Ayuntamiento de Centla se revoca. Y el 1231 en contra de la UJAT se modifica. En el recurso de revisión
1088, en contra de este sujeto obligado, solicitaron la versión electrónica de todas las actas de gobierno celebradas durante el año 2017. Efectivamente, hay un acuerdo de disponibilidad que se contienen 7 actas del órgano de gobierno. Se señala el periodo, 5 son ordinarias, 2 son de carácter extraordinario. Sin embargo, el recurrente dice que efectivamente la información que se le está entregando es incompleta, toda vez que no se anexan los anexos, que son el soporte de las acciones deliberativas de este órgano de gobierno. Efectivamente, en el procedimiento hay un acuerdo complementario donde efectivamente se dan a conocer los anexos, que tiene que ver con información referente a diversos oficios, documentación soporte, básicamente de cuestiones administrativas y operativas de la institución, pero sobre todo los estados de situación financiera, actividades presupuestales y comparativos de estado de actividad financiera, el flujo de efectivo, los estados de cambio de situación financiera, notas y la balanza de comprobación, es decir, todos los anexos de toda la actuación que ha tenido el órgano de gobierno en sus actividades colegiadas y donde se dan las tomas de decisiones y evidentemente pues se complementan, se dio vista al comité, avala todo este procedimiento y se realizó la versión pública de acuerdo a los criterios y lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación. Por lo tanto, la propuesta es sobreseer toda vez que la actuación se apegó a derecho. El siguiente recurso de revisión tiene que ver con el recurso 1154. Aquí a la Secretaría de Salud solicita copia de la constancia de retención del ISR de la servidora Azalia Filigrana Celorio, correspondiente a los periodos 2013 y 2014. Evidentemente hay una respuesta del sujeto obligado que señala que la información fue requerida a la Dirección de Administración, a lo cual es la dependencia, y que no han proporcionado o contestado referente al oficio. Efectivamente, el agravio de la recurrente dice, pues, me niegan la información, yo estoy pidiendo las copias de la retención a mi persona. En principio de cuenta vemos que la actuación del sujeto obligado fue equivocada, primero porque se trata una solicitud de acceso a datos personales y se atendió como una solicitud de acceso a la información. Es evidente que aquí se debe haber prevenido para que se acreditara y en consecuencia darle la información que obra en su poder, con independencia que durante la sustanciación del recurso de revisión se acreditó que efectivamente pues la información no está generada. Y bueno, sabemos que el ISR es parte pues de las retenciones que se tiene que hacer como patrón al empleado en cumplimiento a la ley de impuestos sobre la renta. Y en ese sentido, pues el proceder de este ente público no correspondió al procedimiento correspondiente. En razón de ello se revoca para que se admita vuelva al trámite como una solicitud de datos personales. Me gustaría hacer un comentario. Adelante. Tiene el uso de la voz la comisionada Teresa Luna. Sí, gracias. Abonando lo que dice la comisionada Leida, es importante, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que los titulares de las unidades tienen que leer la solicitud, tienen que comprenderla. En este caso, el pedimento era claro, estaba hablando en primera persona. Quiero las constancias de mi persona. Y al decir esto, evidentemente se trata de una petición de derechos arcos, de derecho de acceso a información personal. ¿Qué debe haber hecho la unidad? Admitirla precisamente como una solicitud de acceso a datos personales. Debió haber prevenido a la particular para efectos de que acreditara fehacientemente su personalidad ante la unidad. No basta con que adjunten una copia simple de su identificación, porque cualquiera puede tener copia simple de nuestra identificación. Yo puedo tener una copia tuya,
tuya y decir yo soy Leida o yo soy Manuel. Pareces. Pero precisamente en estos casos, aquí sí hay que acreditar fehacientemente la identidad. Por eso es la diferencia con acceso a la información pública con acceso a datos personales. Hay que acreditarse, llevar el original de la credencial con mi copia y se haga el cotejo de que precisamente es la persona que dice ser. Soy Teresa Luna y aquí está mi identificación. Y de esa manera darle el acceso a la información que es de ella, se pidiendo copia de sus retenciones, obligación patronal que debe proporcionar anualmente. Es más, sin que se lo pida el trabajador. Y en el caso, evidentemente, no fue así. Por eso, completamente de acuerdo con su proyecto, comisionada Leida. Gracias, comisionante. Y el último, el de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, el 1118. Aquí pidieron copia certificada de la inspección vehicular con número de folio 14365 a nombre de Merbella de la Cruz Romero, de fecha 23 de febrero de 2017, y del expediente donde se sustenta y que origina dicha inspección. Primero, pues existe una omisión de este sujeto obligado en dar respuesta al requerimiento informativo y reconoce que efectivamente no le fue posible subir, dice, el archivo vía Infomex. Pero además, algo importante es que la notificación se le hicieron ahí porque dicen que el recurrente va a diario. Entonces, bueno, pues es un cambio de modalidad, podría diario, pero pues él lo pidió vía Infomex, entonces no se puede hacer un cambio de modalidad porque me lo topé, pues, y ahí va, ahí te notifico. Te entrego la información, ¿no? Y bueno, específicamente lo que está pidiendo es copia certificada y aquí mandatan a una versión pública, entonces no puede haber una copia certificada de una versión pública, la certificada es de las originales. Claro. En consecuencia, bueno, pues la actuación no fue lo que en el marco de la ley de transparencia debe haber optado el Comité de Transparencia, inclusive la Unidad de Transparencia, en el tratamiento y tratándose de documentos de una persona, pues hay la serie, el número de motor, el clave vehicular, etcétera, que pudiera ser susceptible de un tratamiento distinto. Por lo tanto, aquí se revoca y ellos deben de convocar al Comité de Transparencia para darle el tratamiento correspondiente en la protección de datos personales. Eso muy bien, coincido plenamente. Sería todo. Sería todo, presidente. Muchas gracias, comisionado. Una vez que hemos escuchado los argumentos de la titular de la ponencia 2, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno las propuestas vertidas. Con mucho gusto, comisionado. Procederé a recabar la votación nominal en dos bloques, dada la excusa que opera del comisionado presidente en el recurso de revisión DAI diagonal 1231, diagonal 2017, ponencia 2. Procedo a recabar en primer bloque la votación de todos los asuntos, con excepción del antes mencionado. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Procedo a recabar la votación nominal en cuanto al proyecto de resolución del recurso de revisión DAI diagonal 1231, diagonal 2017, ponencia 2. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos en el primer bloque fueron aprobados por unanimidad de 3 votos y en cuanto al recurso de revisión DAI diagonal 1231, diagonal 2017, ponencia 2, con mayoría de 2 votos. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, el séptimo del orden del día, que consiste en las propuestas de los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito poner a consideración de este pleno los siguientes proyectos. El recurso de revisión 611 del 2014, es un procedimiento administrativo de responsabilidad derivado del recurso que he señalado en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y se propone la existencia de responsabilidad y se apercibe. Por otra parte, tenemos el recurso de revisión DAI 1077-2017 en contra de la Secretaría de Gobierno, se propone revocar. El recurso de revisión DAI 1134 en contra del Ayuntamiento del Municipio de Cárdenas, se propone revocar. El recurso de revisión 1152 en contra de la Secretaría de Gobierno, se propone confirmar. El recurso de revisión DAI 1158 en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas, se propone revocar. Bueno, fueron el recurso de revisión 1203,
en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco se propone confirmar. El recurso de revisión 1215 en contra de la Secretaría de Desarrollo Social sobre CER. El recurso de revisión 1218 en contra de la Fiscalía General del Estado, modificar. Y el 1232 también en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco se propone confirmar. Me permito comentar dentro de estos asuntos el recurso 1203 contra el Colegio de Bachilleres, en el cual le piden que se le proporcione copia en versión electrónica de los recibos de pago de los últimos 3 meses de los profesores que cuentan con licencia sindical con goce de sueldo. Aquí, obviamente que la pregunta va sobre licencia sindical con goce de sueldo. El sujeto obligado emite un acuerdo de respuesta a la solicitud de información en el que comunica al respecto del informe que en base al artículo 78 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, el COBATAP no ha otorgado licencias sindicales con goce de salario, por lo que hay 0 documentos de lo antes solicitado. Obviamente que el solicitante se inconforma ante la respuesta y nosotros en el análisis que se hace del mismo vemos que la unidad de la Dirección General de Programación Presupuestaria del sujeto obligado informó que el COBATAP no ha otorgado licencias con goce de salario conforme al artículo 78 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, lo que evidentemente es contrario a lo que contempla el precepto legal invocado y en ese sentido, atendiendo a la literalidad del pedimento informativo, no es dable suponer que sea fundado el hecho, pues su fundamento deviene de la norma legal aplicable al sujeto obligado. Por lo tanto, el agravio en mención del numeral, ya que no guarda relación alguna con lo peticionado y hay 0 documentos de los solicitados. Si se trata de que no pueden otorgarse licencias sindicales, no hay facultad legal para dar una licencia sindical con goce de salario, que es literalmente la pregunta que está haciendo el solicitante. Por otra parte, a la Fiscalía General del Estado de Tabasco le solicitan desglosar por año cuántas personas han sido detenidos durante los años 2013, 2014, 2015, 2016 y lo que va del 2017 por el delito de robo y cuántas de ellas se han puesto a disposición de la autoridad judicial. Dice, otros datos proporcionados para que se pueda facilitar la información y señala datos estadísticos. En respuesta, podemos observar que la Fiscalía, a través de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, emitió un acuerdo de disponibilidad de información en el que comunicó, adjuntó el oficio 4.566 de 17 de julio de 2017, el cual contiene información de personas detenidas durante los años 2013, 2014, 2015, 2016 y lo que va del 2017 por el delito de robo y cuántas se pusieron a disposición ante la autoridad judicial signado por la Directora General de Informática y Estadística. En la tabla que se insertó se contienen los rubros de años, personas detenidas y consignadas. Obviamente que el solicitante se inconforma, señalando que no están satisfaciendo su solicitud y el sujeto obligado coloca el cuadro de descripción de la respuesta que me envía un acuerdo de disponibilidad y al momento de querer visualizar dicho documento presenta error y no se puede visualizar por lo que adjunta un archivo dañado. Dado los argumentos que se han vertido en la actuación que hace el órgano garante, el área por atribuciones y competencias para generar y poseer la información es la Dirección de Estadística del ente público, quien efectivamente localizó la información del interés del particular, remitiéndola a través del oficio 4.566 a fin de emitir una respuesta dotada de plena seguridad jurídica. El dar a conocer el número de personas que han sido detenidas durante los años 2013, 2014, 2015, 2016 y lo que va de 2017 por el delito de robo y cuántas de ellas se han puesto a disposición de la autoridad judicial no causa perjuicio alguno, toda vez que se trata únicamente de simples datos estadísticos y es una cifra aislada.
En relación al requerimiento informativo, el ente público demandado concedió proporcionar como respuesta terminal la siguiente información. Una tabla que contiene los años 2013 al 2017, el número de personas detenidas y el número de personas que se pusieron a disposición ante la autoridad judicial o consignadas, así como sus totales a cada uno de los casos, actuación apegada con la normatividad aplicable y conforme se realiza por parte de la Fiscalía. En esa tesitura, la información de recurrente obra en el oficio proporcionado por el enlace de transparencia de esa Fiscalía y en virtud de haber sido la información que se genera, administra y posee en los archivos de la Dirección de Informática y Estadística, informe que al haber sido rendido por una servidora pública en ejercicio de su encargo conforme a la atribución legal y porque no existe tampoco prueba en contrario que desvirtúe los hechos que de ella se deducen, tienen valor jurídico atento a lo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción tercera, el 318 y el 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, de aplicación supletoria del presente asunto. Máxime que se encuentra concatenado con el presente asunto, hecho notorio que puede invocarse para resolver. Sin embargo, se encuentra fundada la inconformidad del recurrente al manifestar el sujeto obligado coloca en el cuadro de descripción de la respuesta que me envía un acuerdo de disponibilidad y al momento de querer visualizar dicho documento presenta error y no se puede visualizar por lo que adjuntó un archivo dañado. Al análisis del mismo procedimos a visualizar la información que se obsequió a través del sistema Infomex Tabasco, a través del navegador web denominado Google Chrome, y advertimos que efectivamente al accesar a dicha información en el icono descargar archivo marca error. Efectivamente no se pudo visualizar el archivo que se contenía, no se pudo descargar la información proporcionada, empero al posicionarse en el icono denominado ver archivo, en ese caso se puede advertir que puede visualizarse el contenido de la información proporcionada con la opción de descargar. En esas condiciones se procedió a verificar los navegadores Mozilla Firefox, navegador web, con una plataforma libre y de código abierto, el cual no tuvo problemas para visualizar su contenido. Y por último, se visualizó el navegador Internet Explorer, mismo que al igual que el navegador anterior, se observó el contenido del archivo proporcionado. Ahora bien, las características propias del navegador que se utilice para la reproducción de la descarga o visualización de los archivos a través de la web se manejan sin problemas del código de programación que hace posible manejarse en ambiente web. Las políticas de cada navegador no están actualizadas para nuevas características Internet Explorer, Mozilla, Firefox o Google Chrome. En consecuencia, el error para la descarga de la información que se proporciona a través del sistema Infomex Tabasco solo se puede determinar a través del navegador web Google Chrome, no obstante que a través del mismo se tiene la opción de ver archivo y en automático se visualiza el contenido con la opción de descargar del mismo modo su contenido. Por lo tanto, el error que efectivamente demostró el recurrente es del todo ajeno al sistema autorizado por ese instituto, ya que solo se presenta para descargar el archivo, no así para ver el archivo a través del icono con la opción señalada. En ese contexto, y en aras del principio de máxima publicidad previsto en el propio artículo 6º de la Constitución Federal y de conformidad con el objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que está vigente, de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentar la gestión social a través de la difusión de la información pública y favorecer la rendición de cuentas de los ciudadanos, pero sobre todo a efectos de dar respuesta que garantice el derecho de acceso a la información en cuanto al interés informativo de conocer el trabajo realizado por la Fiscalía. Se propone a este órgano garante confirmar la actuación del sujeto obligado una vez que se verificó que efectivamente la información estaba disponible. Por mi parte sería todo. Le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno las propuestas referidas.
Con su venia, comisionado presidente, en votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Con los sentidos. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al punto 9 del orden del día, en el cual someto a consideración de este honorable Pleno el proyecto de acuerdo que contiene la designación de un servidor, comisionado presidente Jesús Manuel Argáez de los Santos, para que integre y presida el Secretariado Técnico Local para los ejercicios de gobierno abierto en el Estado de Tabasco. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, mismo que establecen que el órgano garante en el ámbito de sus atribuciones coadyuvará con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental. En base a lo anterior, el 2 de marzo del presente año se firmó la declaratoria conjunta para la implementación de acciones para un gobierno abierto. En dicho documento se estableció llevar a cabo los secretariados técnicos tripartitas locales u órganos colegiados equivalentes como mecanismos responsables en cada entidad federativa de coordinar, incorporar y orientar los intereses de los actores que participen en los ejercicios de gobierno abierto, así como establecer las rutas de acción para la conformación de los planes de acción. Derivado de la declaratoria conjunta, se emitieron 6 pasos para los ejercicios locales de gobierno abierto, que en su numeral 3 señala que el secretariado técnico local deberá estar integrado al menos por 3, valga la redundancia, integrantes. Uno del organismo garante local, que sería o que es el ITAID propiamente hablando. Otro, la sociedad civil, que ya fue seleccionada por la propia sociedad civil. Y finalmente uno por parte de la autoridad, el Poder Ejecutivo, que fue quien llevó a cabo la declaratoria conjunta, siendo en el caso que nos ocupa el organismo garante local, el ITAID. Por lo tanto, si alguien desea hacer uso de la voz con relación a este punto del orden del día. No deseo hacer uso de la voz. Bueno, de no ser así, una vez que… Presidente. Sí, tiene el uso de la voz, comisionada. Sí, yo creo que es importante, dado a la importancia que tiene el proyecto que se suscribió de declaratoria de gobierno abierto. Evidentemente que, bueno, del periodo que se suscribió ahorita, y es importante ir aterrizando precisamente en el ámbito de la política pública que pueda ayudar a lo que la gente espera del gobierno abierto. Por lo tanto, vemos en su nombramiento que aprobarse este pleno, pues coordinaría los trabajos como órgano garante, que le implique esa alta responsabilidad, a la compatibilidad que debe existir entre el gobierno y los ciudadanos en aquellos temas torales que realmente impactan e importan a la sociedad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Pues una vez que ha sido agotado este análisis, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado la propuesta referida con antelación, lo anterior en término de lo establecido en el artículo 22, fracción 11ª y 13ª del reglamento interior de este órgano garante. Mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Estoy a favor de que presida el comisionado Manuel el Secretariado Técnico Local para los ejercicios de gobierno abierto en Tabasco. Muy bien. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que la propuesta sometida a votación fue aprobada en sus términos con 3 votos a favor. Muy bien. Hubo un desfase aquí en el numeral del orden del día. Pasaríamos ahora al 8º, que ya me lo había saltado, el cual consiste en poner a consideración de este Pleno el proyecto de acuerdo que contiene las modificaciones al padrón de sujetos obligados en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como a las tablas de aplicabilidad de los sujetos obligados en el Estado de Tabasco.
Lo anterior, en virtud del oficio número TJA-CGA-765-2017, de fecha 10 de agosto del presente año, donde el Tribunal de Justicia Administrativa notifica a este órgano garante el cambio de denominación, de acuerdo al transitorio segundo del decreto número 108, publicado en el suplemento B, número 7811 del periódico oficial, donde señala que todas las referencias que en las leyes se hagan al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco se entenderán al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. Por lo tanto, es menester hacer el ajuste de la denominación del nombre en el padrón de sujetos obligados del Estado de Tabasco de conformidad con la propia ley. Si alguien desea hacer uso de la voz en este punto, de no ser así, le solicito, secretario ejecutivo, sea usted tan amable de someter en votación nominal este punto del orden del día. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que fue aprobada la propuesta sometida a votación con 3 votos a favor. Bueno, pasamos al siguiente punto, el 10º, en el cual someto a consideración de este Pleno el proyecto de acuerdo que contiene la suspensión de plazos y términos procesales correspondiente al día 8 de septiembre de 2017, con motivo del movimiento sísmico que se presentó recientemente en la entidad y toda vez que tuvo que llevarse a cabo la valoración de las condiciones estructurales de las instalaciones de este órgano garante y a efectos de no dejar en estado de indefensión a los solicitantes y sujetos obligados, resulta imperativo suspender los plazos y términos procesales para interponer solicitudes de acceso a la información, las de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, los recursos de revisión y las denuncias en materia de este instituto del pasado día viernes 8 de septiembre del presente año para todos los efectos legales a que haya lugar. Obviamente que es un caso de fuerza mayor en el cual la integridad física de los trabajadores y de todas las personas que tienen acceso a la institución, pues tenía que valorarse por encima de cualquier cosa y en lo que Protección Civil revisaba precisamente a través de los peritos expertos las condiciones estructurales del edificio, ese día las labores se vieron interrumpidas. Entonces, en consecuencia, llevamos a cabo este acuerdo para que no se contabilice ese día por las razones que se han explicado. Si alguien desea hacer uso de la voz en este punto, la comisionada Tere Luna tiene el uso de la voz. Sí, efectivamente, como lo menciona el comisionado presidente, este pleno se reunió y tuvo a bien designar como inhábil el día 8, pero para efectos de legalidad y de certeza jurídica se está sometiendo a consideración plenariamente esta suspensión, aun cuando de manera directa los tres nos reunimos y decidimos suspender precisamente por la magnitud de este evento sísmico y que todos lo vivimos desafortunadamente. Era necesario tener certeza de que este edificio se encontraba bien estructuralmente hablando y por ello fue que no hubo labores. Comparto esta propuesta de acuerdo. Gracias. Muchas gracias. Pasamos entonces a someterlo a votación nominal, por favor, secretario. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que la propuesta sometida a votación fue aprobada con 3 votos a favor. Muchas gracias. En desahogo al punto 11º, el orden del día, someto a consideración de este Pleno el proyecto de acuerdo por el cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Manual de Normas Presupuestarias del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lo anterior, toda vez que dicho manual debe de estar actualizado acorde a las necesidades actuales del Instituto. Por lo tanto, se propone la aprobación del proyecto de acuerdo que ha sido circulado con anterioridad. Si alguien desea hacer uso de la voz en este punto. No, gracias. De no ser así, le solicito
Secretario Ejecutivo, que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado la propuesta referida con antelación, lo anterior en los términos de lo establecido en el artículo 22, fracción 11ª y 13ª del reglamento interior de este órgano garante. Mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que la propuesta sometida a votación fue aprobada en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Tratándose de una sesión ordinaria, pasamos al punto 12, que es el relativo a asuntos generales. Si alguien desea hacer uso de la voz en este punto. No, gracias. Tiene el uso de la voz la comisionada Leida López Arrasate. Para comentar, este Pleno en sesiones pasadas aprobó la capacitación a los partidos políticos en materia de obligaciones de transparencia. Ya estamos por concluir. Sin embargo, vemos que con la carga de información tendríamos el mismo supuestos de los diversos ayuntamientos. Unos tienen mayor carga de información y otros tienen muy mínima. Entonces, si ustedes lo aprueban, yo estaría convocando al director de capacitación para que presente una propuesta de capacitación precisamente a todos los ayuntamientos del Estado en materia de obligaciones de transparencia, porque es importante el acompañamiento institucional para que de manera eficiente, eficaz, puedan subir todo el volumen de la carga de información que la ley nos mandata y que este Pleno pudiera acudir a los distintos ayuntamientos del Estado pues para saber cuáles son aquellas inconsistencias, aquella problemática que puedan tener, porque la finalidad es que Tabasco le vaya bien en transparencia y mantengamos el 5º lugar no solo en volumen, sino en calidad de la información. Por lo tanto, pediría que se sometiera a votación, si ustedes tienen a bien aprobarlo, este programa de capacitación a los ayuntamientos. Claro. Secretario Ejecutivo, le pido por favor que someta a votación del Pleno este punto del orden bueno, del día. Sí, con mucho gusto, comisionada, retomo su propuesta. No solamente ayuntamientos, sino también órganos autónomos del Estado. Muy bien. La propuesta incluiría también ayuntamientos y órganos autónomos. Procedo a recabar el sentido de la votación nominal de la propuesta presentada. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que la propuesta sometida a votación fue aprobada en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Bueno, informar que con esta sesión, en lo que va del año, se han resuelto 1.153 sentencias por parte de este órgano garante, 399 de la ponencia 1, 380 de la ponencia 2, 374 de la ponencia 3. De igual manera, en cuanto a los sujetos obligados con más solicitudes con corte al día de hoy, tenemos que el Ayuntamiento de Macuspana tiene 840 solicitudes, le sigue la Secretaría de Educación con 710, luego Tenosique con 698, el Itaít, estamos en 4º lugar con 611, el municipio de Centro con 560, la Fiscalía General del Estado 521, Secretaría de Salud con 494, Jalapa 493, Seguridad Pública 441 y el Tribunal Superior de Justicia con 331 son los sujetos obligados con más solicitudes al corte del día de hoy. En total tenemos que han entrado 14.288 solicitudes de información, a través de Infomex 11.370 y a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 2.918. Es lo que tenemos con corte al día de hoy. Los sujetos obligados con más recursos de revisión, pues fíjense, es abismal la diferencia entre el primero y el segundo lugar. El primer lugar lo tiene Tenosique con 247 recursos de revisión
y de allí le sigue Macuspana con 39. Y de allí, y también Colegio de Bachilleres con 39. Entonces sí hay una enorme diferencia, ¿verdad? Más de 200. De más de 200 recursos de diferencia entre primero y segundo lugar. Y también lamentablemente por silencio, es decir, que no contestaron las solicitudes y hay recursos, pues está Tenosique con 224 silencios, luego Tacotalpa con 28, Zapata con 27, Cárdenas con 11, Jalpa de Méndez con 10, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte con 6. Entonces son los que más silencios tienen en estos momentos. Y bueno, este es parte del comportamiento que tenemos y las estadísticas relacionadas con el derecho de acceso a la información y protección de datos personales. Una vez que hemos agotado el orden del día, pido a los presentes ponernos de pie y de manera muy respetuosa, con el permiso de todos ustedes, les pido por favor que en memoria de nuestros compatriotas que han fallecido como consecuencia del lamentable sismo que se produjo en los últimos minutos del jueves 7, guardemos un minuto de silencio a partir de que suene el timbre, por favor. Muchas gracias, son todos ustedes muy amables. Y una vez que se han agotado todos los asuntos del orden del día, siendo las 15 horas con 15 minutos, el día 13 de septiembre del año 2017, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se cita para la próxima sesión, que será ordinaria y que tendrá verificativo el día jueves 21 de septiembre del presente año a las 14 horas en este mismo recinto. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por su presencia. Que tengan una buena tarde. Buenas tardes.